La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y Manaya, ¿cómo están? Bienvenidos acá a La Tulpa, en nuestro espacio de diálogo intercultural, intergeneracional, este espacio aquí abrigadito que tenemos para conversar con nuestros invitados e invitadas, hablar de diversos temas, ¿no?, que nos interesan a los quichuas, a los no quichuas, a todas las personas que estamos interesadas por estar al día en los temas de nuestra realidad. Hoy día vamos a tener como invitado a Ángel Ramírez. Él es quichua del pueblo Palta en Loja y con él vamos a conversar de algo muy interesante, Muyu Génesis. ¿Qué será? ¿Para qué servirá? Bueno, vamos a volver con él después de una pequeña pausa. Por favor, alisten sus preguntas, sus comentarios, compartan también este nuevo diálogo para que más personas puedan participar. Apóyenos, ya volvemos. Y ya estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Estamos aquí con Ángel Ramírez. Él es investigador y también autor de la obra Muyu Génesis. Ahí tiene su obra. Ustedes le pueden ver. ¿Cómo estás, Angelito? Bienvenido. Un gusto, Samia. Un gusto saludarte a ti y felicitar a APAG por este bonito estudio y también a todo el cantón de Otavalo y la provincia de Imbabura. Y bueno, yo quiero regalarte el libro. Muchas gracias. Y bueno, tú sabes, Muyu viene de la palabra nuestra quichua semilla y Génesis viene de la palabra griega origen. Entonces le llamamos el origen de una nueva era, de una nueva semilla. Y básicamente aquí estamos planteando lo que se diría la creación ya de un nuevo modo de producción que esté centrado en la madre naturaleza. Con mucho cariño para ti muy y para amable, APAG. Muchas gracias. Nos quedamos encantados y sí, le vamos a dar una lectura muy detenida para conocer, para aprender y también para compartir luego los conocimientos que nos estás tú también compartiendo y transmitiendo con toda la comunidad, ¿no? Todos los que quieran conocer de este libro también lo van a poder adquirir. Ella nos va a contar más tardecito, Ángel, cómo se puede adquirir el librito. Entonces, conversemos, danos unas pequeñas pautas, unos abrebocas sobre qué contiene esta nuevo. Muyu Génesis tiene como unos 4 grandes temas. El primer tema tiene que ver con lo que nosotros somos cosmos. Nosotros diariamente, nosotros topamos la madre naturaleza, al agua, al cerro, a los animalitos y todo. ¿Y qué es lo que nos une entre nosotros? Es ser parte del cosmos. ¿Cómo le podemos ver eso desde la parte científica? Se nos dice desde los átomos. Si tú ves un átomo, por ejemplo, aquí tenemos una rueda, ahí tenemos el centro y alrededor están los electrones. Entre el centro y los electrones hay vacío. Y ese vacío casi todos lo tenemos, porque al final nuestra sangre es agua, y nuestros pulmones tienen aire y todo se puede descomponer en átomos. Entonces el átomo es una unidad muy pequeña que nos ayuda a hacer una unidad en el universo. Entonces el primer tema que tiene el libro es que todos somos cosmos. El segundo tema que nosotros planteamos es que todos somos naturaleza. El tema de ser todo naturaleza pasa por lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene minerales. Entonces somos parte de nuestra madre tierra. Nosotros comemos alimentos. Al alimentarnos nosotros somos parte de la naturaleza. Quiera que no, tenemos, con el respeto a los que son vegetarianos, somos carnívoros también. Entonces somos parte de la naturaleza. Entonces un segundo tema tiene que ver con el tema de ser naturaleza, pero visto también de una dimensión muy grande, que es un tema que los científicos lo tratan, que es la Pangea.
La Pangea es básicamente la teoría que se dice que hace muchos millones de años la Tierra era un solo continente. Un solo bloque. Y luego se dividió. Sí. Y ahí nosotros podemos observar, por ejemplo, que las llamitas, los llamingos de aquí, son parientes del dromedario y del camello que están al otro lado del charco, como se dice. Entonces, eso nos da la Pangea. Lo mismo pasa con las aves, con los peces, etcétera. Por ejemplo, tenemos los delfines de agua salada, pero así mismo tenemos el delfín rosado en la Amazonía. Tú has estado por la Amazonía y de repente te sale un delfín ahí y eso es importante. La tercera idea que tiene el libro es que nosotros tenemos que trabajar en un nuevo modo de producción, basado sobre todo en que haya normas, leyes que regulen nuestra relación con la madre naturaleza. Contaminamos los ríos y no hacemos nada, ¿sí? Todos los días botamos basura y no hacemos nada. Es ¿sí? como natural, así tiene que ser. Y, claro, a veces como que es normal botar la basura, e inclusive la basura está ahí y no la transformamos. Por ejemplo, ahí el hierro, todo podríamos transformarlo para que pudiera ser... ¿Para qué ir a las minas nuevamente cuando podríamos recoger todo lo que hay y transformarlo? Entonces, la tercera idea, de un modo de producción nuevo. Y el cuarto tema tiene que ver con unos 10 principios que se sugiere ahí para tener un mejor planeta habitable. Un tema, por ejemplo, es el agua potable, el agua bebible, pongámosle así, porque el rato que la hervimos ya podemos beberla. Hay un tema de la agricultura orgánica. Tenemos que ir allá. El tema de los químicos ya no da. Tenemos que también trabajar en este tema de la virtualidad. Tenemos que ser más humanos. La virtualidad nos ayuda, pero virtualidad sin presencialidad también nos puede, digamos, deshumanizar. Entonces se plantea también estos temas de que tenemos que cuidar al planeta desde esta convivencia humana, desde estos 10 principios que están ahí. Explícame un poquito más sobre la virtualidad. ¿En qué sentido la virtualidad? Digamos, el libro fue escrito antes de la pandemia, fue en el año 2018, y uno de los planteamientos que yo hago al final es que las tecnologías de la información y la comunicación van a ser parte de la convivencia humana. Claro. Yo lo estaba planteando así hace unos 3 años. Sin embargo, algunos decían que no. Por ejemplo, yo había planteado que la educación del país debería ser virtual con apoyo presencial. Decía, no, eso no se va a dar porque la presencialidad. De repente vino la pandemia. Sí, nos cambió el rumbo, ¿no? de la vida y de los métodos. Y todas las relaciones han cambiado. Entonces ahí hay que aprender a vivir con este, digamos, producto de la cultura, porque al final la tecnología es también producto de la cultura, y que es parte ya nuestra. Y ahí vale humanizarnos. Por ejemplo, chévere aquí conversando contigo, estamos transmitiendo en vivo, estamos conversando, dialogando de la vida, porque podríamos también grabarlo y ya lanzarlo y ya, o poner en un YouTube, lo que sea. Lo importante también es combinar esa virtualidad, es decir, la no presencialidad con la presencialidad. Bueno, los técnicos le llaman lo sincrónico y lo asincrónico, pero lo importante es ese contacto que hay que tenerlo y no perderlo. Y lo bueno que también las tecnologías nos han acercado con personas, con gente y todo, pero sí vale abrazarse, cuidadosamente, pero hay que abrazarse. Por ahí va el tema de la virtualidad, que lo planteamos así, y yo creo que la educación tiene que ir poquito a poco. Falta acceso de la tecnología en las comunidades, es verdad. Sin embargo, hay que utilizar otros medios, por ejemplo, la radio. La radio está no utilizada en la educación. En la educación ecuatoriana, en la década de los 60 del siglo anterior, se utilizó mucho la radio. Ahora poco, para la educación, porque radios hay, pero hablo para la educación ya más formal e informal. Y la otra cosa, la televisión. Te decían esta cuestión súper chévere, y la televisión educativa yo creo que va a venir con mayor fuerza el momento que cambiemos el paradigma de esto de la presencialidad, de los periodos de 7 a 1, tenemos que ir pensando en otras cosas. Entonces eso está ahí en el libro.
Ya. en el libro y digamos, fueron ideas antes de la pandemia. Reflexiones que se deben haber concretado en los tiempos de cuarentena también, ¿no es cierto? Este libro es fruto de todos esos tiempos de reflexión. Así es. Ángel, en la descripción de tu libro se habla sobre la participación de los pueblos originarios en esta relación del hombre, naturaleza y la conservación, el respeto a la naturaleza y al cosmos. Cuéntanos un poquito sobre Sí, hay un punto. tema interesante que les invito a leer, lo que se llama interculturalidad genética. El tema de la interculturalidad ha sido tratado de las ciencias sociales, etcétera. Aquí le trabajo también desde la genética. Una de las ramas de la ciencia ahora es irnos conociendo desde la genética, el ADN y de dónde somos. Y vea, no somos más que seres humanos, somos cosmos, lo que yo defino. Y lo interesante de esto es que todos somos iguales, o sea, no hay diferencia. Si nos vemos como unidad biológica, solamente cambia el color, pero somos igualitos. Entonces, imagínate, todos tenemos el mismo ADN. Entonces, que ya la sociedad nos diga ricos, pobres, lo que sea, dominante, esa es otra cosa. Pero genéticamente somos igualitos. Todos respiramos, todos comemos. El del páramo, el de la costa, el del continente africano, el de los montes urales, etcétera. Todos somos iguales. Entonces, ese es un concepto que hay que tener. Por otro lado, ¿cómo se interrelaciona esta interculturalidad genética? A través de otro concepto que está ahí, la interculturalidad histórica. Los pueblos no somos solamente unidad biológica, somos también una unidad de interrelación, ¿sí? Y somos unidades lingüísticas. Entonces, eso es importante en verlo porque, entonces, cuando nosotros creamos algo, lo creamos desde la lengua, por ejemplo, tulpa. O sea, no es cualquier palabra. Nosotros alrededor de tulpa estamos abrigados. Es el fogón, venimos, tomamos un cafecito, nuestras abuelitas ponían la olla ahí para tomar un café el rato que queríamos, o estaba la ollita del mote, lo que sea. Entonces, eso tiene gran significado. Entonces, los pueblos originarios, nosotros desde hace miles y miles de años, hemos creado ciencia, o sea, no hay que, yo digo a veces, no hay que decir, no, sí, las tecnologías, por ejemplo, aquí mismo la provincia de Imbabura tiene la fiesta del Inti Raymi, acá tienen cerca de Ibarra, se considera que estuvo Atahualpa y hubieron los palacios de los incas y todo, y eso con alta tecnología. La misma zona Caranqui, que hicimos una investigación contigo, que fue bonito, aquí hubo otras lenguas que son parte de la identidad del pueblo de Imbabura. Y construcciones, ¿no? Construcción. Tolas, pirámides. Las tolas como es, bueno, tú conoces mejor, bueno, Imantaj. Y el Caranqui. Eso, Caranqui, Imantaj. Y tiene tanta tradición, y no es que eso vino con los españoles, no. Esto es nuestra ciencia, y ahí está. Y eso también lo hablamos ahí, que hay que recoger esa interculturalidad histórica, esa interculturalidad genética, y lo que yo le llamo también la interculturalidad científica, que es algo que me preguntas. La interculturalidad científica. Porque nosotros hemos creado ciencia desde hace miles y miles de años. Y hay que reconocer y hay que aceptar que es ciencia. Estamos un poco estereotipados, creyendo que el conocimiento de Europa, ese es el único y el único valedero. Y lo que producen otras culturas, sea aquí en América del Sur, en Centroamérica o en Asia también, eso no. Eso es, no sé, artesanía, es conocimientos, creencias. Creencias. Ajá. Sí. Perdón, te interrumpí. No, es justamente lo que tú dices importante. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de la matemática. No está ahí, pero es bonito explicar. Por ejemplo, el quichua nosotros tenemos el chunga, que es el 10. Para decir 20 decimos ishka y chunga, 2 veces el 10. Y el sistema métrico decimal se considera que en el siglo anterior, a mediados del siglo anterior, todos los países dijeron vamos a utilizar la base 10. Pero nuestros pueblos ya lo utilizaron por miles de años, el chunga. O sea, el chunga es milenario. Entonces, para decirte, tú que has estado en Centroamérica también y has visto, por ejemplo, la base 20.
la base 60 de los mayas, de los aztecas. Es otra forma de hacer matemática, ¿sí? Hay un científico, un hermano indígena Milla del Perú, él calcula lo que se dice el PIC del cuadrado dice de la chacana, chévere. Entonces, en base a eso fue lo que se construyó, o sea, no es que cualquier cosa viene y pones, ¿no? Hemos tenido y tenemos, yo digo porque toca sistematizar, recopilar, inclusive ahí planteamos en el libro un método como para recopilar la ciencia de nuestros pueblos, esta ciencia que está viva. Te acordarás cuando estuvimos... Que ha sobrevivido. Que sobrevivido. Te acordarás cuando conversábamos con los sabios en Imantaj, en Cotacachi, o sea, la sabiduría que ellos tienen, lo que hablan, lo que conversan en nuestra lengua, y uno dice, bueno, qué maravilla, porque ahí hay matemática, hay ciencias naturales, vemos desde la parte de las ciencias, hay astronomía, se puede plantear hipótesis, qué pasó, migraciones, etcétera. Es súper interesante. Entonces ahí recogemos también una sugerencia, se puede decir, de investigación para poder recopilar los conocimientos de nuestros pueblos. Bueno, en este momento, por favor, me indican si tenemos mensajitos. Ya, entonces vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, regresamos después de unos minutitos de unos mensajes de nuestros auspiciantes. Les agradecemos a todos por estar acompañándonos, a los que recién llegan, bienvenidos, y por favor preparen sus comentarios, sus preguntas. Estamos acá con Ángel Ramírez, investigador y escritor del libro Muyugénesis. Este libro que está disponible, editado por la Fundación Guanchuro. Ya volvemos entonces con más información. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia, reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. El Dr. José Velázquez, médico especialista en oncología clínica, brinda una atención altamente científica con años de experiencia en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Realizamos diagnósticos tempranos de cáncer de mama, tiroides, cuello uterino, próstata, estómago, linfoma y más. Tratamientos con quimioterapia. Recordándole siempre que es mejor la prevención o una detección a tiempo para lograr mejores resultados. Además, brindamos visitas domiciliarias en cuidados paliativos. Programa tu cita al 0989 45 4206. Menos miedo, más esperanza. Doctora Nancy Bonilla, especialista en dermatología, te tiene la solución. Dile adiós a los problemas de la piel. Vitiligo, cáncer de piel, extirpación de lunares y verrugas, alergias, enfermedades de pelos y uñas. Te atendemos en la Clínica Metropolitana, calle Chica Narváez 421 y Grijalba, consultorio 109. Solicita tu cita al 0994 02 78 58. 0994 02 78 58. Y dale el mejor cuidado a tu piel.
Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Estamos de vuelta después de estos pocos anuncios, por favor. Volvemos con Ángel Ramírez, compañero de muchos años, ¿no? Nos conocemos, somos amigos. Estoy muy contenta de que estés aquí, Angelito. Bueno, estábamos conversando sobre su última obra, la Muyu Génesis, su libro, que es son varias reflexiones con respecto a la relación de los seres humanos con el cosmos y con la naturaleza. Y en este momento quiero consultarle, Angelito, ¿qué es esto de la interculturalidad científica que nos dejó mencionando en el bloque anterior y que tiene mucho que ver con esta interrelación entre los diferentes mundos de personas que vivimos, diferentes culturas que vivimos en este planeta? Gracias, estimada Samia. Yo reconocer tu cariño, tu amistad estos años y felicitarte por todo lo que estás haciendo por la cultura ecuatoriana. El tema de la integralidad científica es, bueno, nosotros como fundación tenemos un curso justamente de esto. La integralidad científica se puede resumir como la interrelación de los saberes de las culturas originarias con otras culturas. Así sencillo. Por ejemplo, aquí en la provincia de Imbabura estaban los Imbayas, luego vinieron los Incas, digamos, la colonización, etcétera, y eso ha ido organizando nuevos conocimientos. Por ejemplo, quedan palabras del Caranque aquí. Yo no soy especialista, pero ustedes podrán ver qué palabras pueden ser. Yo soy del pueblo Palta, pero por ejemplo, para decir iguana en la lengua Palta se dice pacazo. Y quedan, o sea, quedan esas cosas. Entonces, ¿qué plantea la integralidad científica? Plantea que esa interrelación de los conocimientos, aunque ya hayan pasado, etcétera, se los sistematice, se los ordene a través de una metodología que es ver la realidad, reflexionarla y sistematizarla para transformar justamente las situaciones que uno vive. Ya, bueno. Así de, lean el texto. Más información en Muyu Génesis, diga. Sí, bueno, sí. Entonces, ahora vamos a conversar sobre los 10 principios para cuidar nuestro planeta, dice. Bueno, nos contaba Ángel que antes de la pandemia y durante las cuarentenas, ha tenido largas reflexiones sobre estos temas y de ahí salió Muyu Génesis y nos resume en concreto y nos propone 10 principios para que todos nosotros, los seres humanos, hombres, mujeres, mayores, adultos, jóvenes, niños, nos propongamos hacer algo, ¿no? Algo diferente desde nuestra individualidad.
hacia nuestra casa, que es el planeta Tierra. Entonces, empecemos a contarles, compartamos. Sí, Angelito. rápidamente por el tiempo. Uno es voy a leer también porque es importante, es el acceso global al agua dulce y potable. El agua lo tenemos, sin embargo, hay países que no lo tienen. Y ahí uno de los planteamientos que estamos haciendo justamente es que hagamos canales interconectados del agua. La provincia de Ibagué tiene bastante agua y podría abastecer su provincia y mucho más. Hay otros países que necesitan. Otro es pensar también, los científicos, basado en esta teoría del vacío que yo digo, el agua del mar, ¿cómo la podemos transformar en dulce? Les dejo la inquietud, yo no tengo la respuesta, les dejo. Un segundo principio es el acceso a la energía limpia y ecológica. El tema del petróleo, cuando empezó la pandemia, bajó a $1, y hasta menos de $1. Eso quiere decir que más tarde, más temprano, esa energía se va a terminar. O sea, aunque siga existiendo petróleo, pero va a terminar. Yo hago solo una relación, por ejemplo, tenemos la era lítica, era la era de la piedra, y se acabó la era de la piedra. Sí. Tuvimos la era del oro, se acabó. La era del petróleo y se va a acabar. Entonces, ahora, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Es pensar en las energías limpias, como la eólica, la solar, la geotérmica, etcétera. Y ya los jóvenes que me están escuchando ya piensen cómo van a hacer eso. Porque nosotros estamos con la idea, pero ya hay genios. Yo digo, ya nacieron los guaguas, ya han de estar ahí ya pensando los científicos cómo lo van a hacer. Un tercer principio que planteamos es el acceso a la naturaleza como fuente de medicina. Porque generalmente está ligado eso a los químicos y a las farmacéuticas. El laboratorio natural que tenemos en la Amazonía ha curado, y eso vale también hacer investigación, por ejemplo, sobre el coronavirus. ¿Qué plantas pueden ayudarnos? Por ejemplo, uno de los elementos que se tienen en las vacunas es la cascarilla o la quinina. Sí. Y la quinina es propio del pueblo Palta, de mi pueblo. Sí, allá, digamos, se ha cultivado desde hace miles de años, y se dice la historia que con eso nosotros nos curábamos la malaria. Sí. Cuando vienen los científicos, llamados científicos, toman ese saber de mi pueblo y luego hacen la vacuna. Y tenemos la quinina. Y así podemos hacer varias cosas. Acá tenemos esos saberes en la zona de Inta. De allá se trae. Y podríamos, recogiendo lo que saben nuestros abuelos, hacer medicina, o sea, y ahí está, o sea, que eso es una medicina milenaria. Pero allí una observación, ¿no? Acá, a propósito de la pandemia, hemos tenido varios testimonios y conocemos porque estamos en las comunidades recorriendo para hacer nuestro trabajo noticioso. Entonces encontramos que grupos de mujeres, Cayambis, Otavalos, en Cotacachi, en muchos pueblos, se han organizado para recoger sus conocimientos sobre las plantas y para preparar bebidas, ¿no? Para proporcionar a las personas que se enferman del COVID. En gran parte, en gran medida, diría yo, no sabría cuantificar, pero en gran medida la gente en las comunidades le dan mucho valor y le tienen mucha fe a esos conocimientos y al uso de la medicina tradicional para el alivio del COVID, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros queremos dar a conocer estos conocimientos que los pueblos originarios están abiertos a compartir, pero por ejemplo los medios publicitarios masivos, los medios tradicionales, los medios publicitarios, inclusive las redes sociales han llegado a bloquear, a mutear más bien, bajar el sonido para que no se escuche. Eso nos ha pasado en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos conocimientos no se permite que se difundan. ¿Qué te parece? ¿Por qué será? Yo creo que, como te decía al inicio, casi toda la medicina gira alrededor de las farmacéuticas. Pfizer está bien, o sea, nos vacuna, bacán, pero esos son millones. En lugar de ir a la hierbita que tendríamos, por ejemplo, la quinina, que es un están queriendo evitar la competencia. Claro, claro que ahí habrá que ya hacer investigaciones aplicadas para todo eso, y habrá que hacerlo. Claro.
Entonces, ahí somos potencia y tenemos que ir viendo. Entonces, aquí el libro da las ideas. ¿Cómo vamos a hacer? Ya lo vamos a ver. Un cuarto principio es hacer justamente investigación aplicada. Porque nosotros, tú como también universitaria, el tema es que nos dicen planteamiento del problema, marco teórico, ya. ¿Y dónde está la solución del problema? Problema del agua, problema de las plantas, problemas de las enfermedades. O sea, tenemos que cambiar el paradigma. Aquí yo le hablo de investigación aplicada, que es otro de los principios que es importante que podamos, las universidades, los colegios, vayamos por esa línea. Bueno, hacemos esto, pero para que sirva para esto. Otro tema es el manejo de desechos tecnológicos. Los celulares todos tenemos, parte de la modernidad y la posmodernidad. Sin embargo, tienen radio. ¿Qué pasará en el futuro con eso? O a veces lo botamos, este es más bacán y me compro otro. ¿Y qué pasa con ese? Entonces habrá que ir pensando. Por un lado, se plantea el manejo de desechos tecnológicos, pero yo invito a los jóvenes, a los científicos que nos escuchen, a plantearse soluciones. Porque por un lado, nosotros sí colocamos aquí algunas soluciones, sin embargo, hay que investigar, hay que aplicar y todo. Y ahí haría falta también una legislación, me imagino, porque existe lo que conocemos como la obsolencia programada. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta botar una impresora, una lavadora o una cámara de fotos. Somos de la generación que no importa si es que es de última generación, sino que aguante, que usarle hasta bien viejita, ¿no es cierto? Y así le damos el valor. Pero con la obsolencia programada que las empresas, las compañías que producen estos artefactos le ponen al equipo que usted compra, tiene un determinado número de clics, por ejemplo, de disparos, una cámara de fotos, y esté flamantita, pero ya no funciona, ya no sirve. ¿Y qué se hace con eso? Botar. Claro. Pero ¿quién se hace responsable de eso? ¿En dónde se deposita todos esos desechos? ¿A dónde se envían? Y conocemos que hay países que exportan su basura, su desecho tecnológico a otros países más pobres, y estos gobiernos aceptan esa condición. ¿Y qué pasa con los habitantes de esos países? Es una locura, ¿no? Sí. Y justamente tu reflexión nos invita a pensar cómo es el manejo de desechos tecnológicos y cómo eso transformarlos a algo nuevo, no se sabe. Yo como digo, vuelvo a la teoría del vacío, la transformación de los átomos de eso podrá transformar o crear nuevas cosas. La hipótesis está. Luego está el tema de la promoción de la agricultura orgánica. Eso ya toma auge. Finlandia ya declaró al país como agricultura orgánica. Eso es súper importante. Hay que ponerle, nuestros pueblos, nuestras comunidades son orgánicas. El abono está ahí. Nosotros nos criamos así las plantas y es importante volver a eso. Y yo creo que ahora en el tema de la pandemia nos dimos cuenta que sí comemos. Porque estamos en la casa y ahora ¿qué hacemos? Solo comer. Así es. Angelito, te interrumpo porque me dicen que hay 2 preguntas o comentarios. Por favor, ¿podemos dar paso? ¿Podemos o continuar? Ahí está. A ver, desde Facebook nos escribe Santiago Maldonado. Medicina ancestral, ¿hay estudios científicos sobre el tema? Comenta. Sí, hay varios estudios de los que... Continuamos, la misma persona, perdón, Angelito. Perdón. ¿Dónde puedo conseguir el libro? Bueno, eso vamos a decir al final, Santiago. Dervis Coloma desde Facebook nos dice: creo que se debe armar departamentos técnicos para investigar todo sobre la cultura de los pueblos originarios, pero a través de los mismos actores. Dervis Coloma continúa diciendo: felicidades, muy buena entrevista. Gracias, Dervis. ¿Ya? ¿Son todos? Entonces, sí, comentarles, la Confenía en la Amazonía tiene varios estudios que han hecho así claro que no son muy conocidos. Uno de los libros más conocidos es algo que es una investigación que hizo la Universidad Católica sobre plantas medicinales, en donde está el nombre común en nuestras lenguas
Y está también el nombre, bueno, latino, yo lo digo, porque científico también es ahí. Y luego las características. Eso sería bueno de que eso lo pueden encontrar en la Universidad Católica de Quito, básicamente, porque ellos produjeron ese libro, ¿sí? Avanzamos, gracias por las preguntas. Luego dice, los departamentos de investigación es clave, eso hay que hacerlo y yo creo que hay que investigar desde lo local e ir eso recopilando para todos. Un séptimo principio que planteamos es la conservación de la biodiversidad de la flora y fauna. Yo creo que eso ya muchos lo saben y todo, y hay que conservar. Pero a veces pensamos, yo digo, en las cosas grandes, pero también pensemos en los microorganismos. Ponemos un cerco y ya no puede pasar la arañita chiquita. Pensemos también en esas, porque hay arañitas en 1 metro cuadrado, encontramos de todo. Porque la biodiversidad le vemos el delfín, la microfauna. Eso, pero veamos la microfauna también. Todas son vidas y tienen derecho de tienen vivir, derecho, ¿no? a la vida. Claro. Sí, el otro es fomento de la industrialización ecológica. Miren, la cadena productiva empieza con la materia prima, básicamente, luego las industrias, luego el comercio, etcétera. Ahí es importante ir pensando, por ejemplo, empaquetados de productos, como deben ser, porque cuando uno entra al supermercado, y a veces digo, eso es basura, porque luego eso va a ser desecho. ¿Cómo pensar en un nuevo empaquetado? ¿Cómo pensar en algo que no sea, que no ataque la naturaleza, como el plástico? O sea, pensar en otras cosas. Otro que planteamos plástico o aluminio. Exacto. O el tecnopor. Exacto. Luego hay el comercio electrónico. Yo creo que hacia el futuro va a haber este tema del comercio, utilizando las tecnologías, y tiene que ser más seguro ese comercio, de tal manera que podamos compartir bienes, servicios a través también de lo electrónico. Y finalmente la conformación de ciudades ecohabitables. Creo que algunos dicen nosotros lo rural y lo urbano. Yo creo que lo que se llama urbano está dentro de la ruralidad, está dentro de la madre tierra. Hay un estudio que dicen que el 3% de las ciudades utilizan la tierra, es decir, nuestra madre tierra, el 100%, pero solo el 3% está habitado. ¿Qué quiere decir esto? Hay grandes ciudades, pues son 20 millones, lo que sea, y uno dice, bueno, nosotros somos los urbanos y hasta lo rural no. Ahí, donde está la tierra, está lo urbano, lo que se podría llamar urbano. Y ahí es importante tener una relación ecohabitable, le llamo yo, con la biodiversidad que hay ahí. Porque miren, en la ciudad mismo, si estamos en la ciudad, hay pajaritos, hay plantas. Y uno cree que el cemento existe, no. Tenemos que cohabitar con la biodiversidad. Esos son los 10 principios que planteamos. ¿Y cómo lograr ciudades ecohabitables? ¿De qué depende? Yo creo que uno es el tema del manejo de la basura. Por ejemplo, nosotros creamos desechos orgánicos e inorgánicos diariamente. Sin embargo, quiera o no quiera. Quiera o que no quiera. O sea, somos... con el hecho de vivir y consumir y satisfacer las necesidades que tenemos básicas, diarias. Porque hay que comer, hay que bañarse, hay que ir al baño, todos son desechos. Sí. Sí. Pero nadie piensa que, todos piensan en el resto que se basura. No, cada uno, hay estudios, porque nosotros hicimos un estudio en Quito, que nosotros producimos básicamente como 2 libras diarias de basura. Una orgánica y otra inorgánica. Cada día. En las ciudades va a ser lo mismo, en todo el mundo. Parece que es el promedio general. ¿A dónde va esa basura? Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando lavo los platos, cuando me baño, cuando me lavo el pelo, utilizo jabón. Ese jabón va a los ríos. A los ríos. Si yo me freí un rico pescado y esa grasa yo agarro y boto por la coladera, se está yendo a la alcantarilla y de la alcantarilla esa grasa va a los ríos. Cuando hacen los cambios de aceite de los motores, no están, ¿cómo se dice?, almacenando en algún lugar, sino que va a la alcantarilla y luego a los ríos. O sea, toda actividad que nosotros como seres humanos hacemos y vivimos en ciudad, sobre todo, es contaminante. Entonces, ¿hasta qué punto sentirse tan cómodo viviendo así es sostenible, ¿no?
Sí, y justamente ahí toca este concepto de cohabitable es el manejo de la basura, manejo de espacios públicos que hay en las zonas urbanas, el área rural también hay que, por ejemplo, el turismo. El turismo te trae, pero la gente toma y bota la basura. Claro, podemos hacer turismo comunitario, ecológico y todo, pero la basura queda. Entonces hay que ir pensando otras formas. ¿Quién se encarga de eso? Claro. Entonces nos toca ver cómo, bueno, yo digo ya de haber alguien que esté pensando en cómo transformarlo eso en algo biodegradable. Yo estoy seguro de eso, que algún joven, algún genio esté pensando en esas cosas. Y hay algo muy importante también que me gustaría comentar a mí, es que aparte de estos desechos que nosotros generamos porque estamos vivos y porque necesitamos, como daba el ejemplo del jabón, por ejemplo, el aceite, el uso del aceite, es que la industria de alimentos, por ejemplo, las procesadoras de alimentos, nos ayudan bastante a contaminar, porque cada cosa que compramos viene en paquetes plásticos. Por más que yo en la tienda o en el supermercado o donde yo compré diga, no me dé una funda, no me dé funda y me llevo en mi bolsito, pero, por ejemplo, el tallarín viene en una bandeja de plástico, metido en otro plástico y además otro plástico que me quiere dar el vendedor de los productos. Y cada cosa viene así en plástico y más plástico. Y nosotros, ¿qué hacemos con todo ese plástico? Solamente estamos arrojando para que alguien más se haga cargo. ¿Cuándo vamos a empezar a hacernos cargo nosotros de nuestros desechos, Angelito? Yo creo que cada uno tenemos que ir pensando primero en nosotros. ¿Qué ir haciendo? Aunque sea de poquito, aunque sea cierras la llave y empezaste, ¿sí? Porque si cierran 100 ya es bueno, pero si los 100 abren la llave, no. Entonces, poco a poco, yo creo que hay que ir generando una conciencia ecológica. Tú hablabas de las leyes, también aquí planteamos que debe haber una normativa, también política pública de los municipios, del Estado, etcétera. Entonces eso va a permitir tener una nueva cultura ecohabitable, le llamo, ya sé, pero valorando la diversidad, porque somos diversos y la diversidad aporta mucho a esto. Muy interesante, Angelito. Gracias, y hay muchísimas otras reflexiones que hay que hacer y continuar haciendo al interior de la familia, al interior de nuestros grupos de mujeres, de jóvenes, para irnos concientizando mutuamente sobre cómo tenemos que tener una relación respetuosa con los seres que cohabitamos en el único lugar que podemos habitar en este planeta Tierra. Para terminar, Ángel, por favor, ¿nos puedes comentar dónde pueden las personas que nos están mirando y que están interesados en adquirir Muyu Génesis y tener una deliciosa lectura de tu libro y rápida lectura? Entonces, sí. ¿Cómo pueden adquirir? ¿En dónde pueden? Gracias. Bueno, les invitamos. Nosotros tenemos la versión digital también. Estamos como Huanchuro Editorial con WordExpress. Pueden entrar a WordExpress y pueden colocar Editorial Huanchuro y buscan libros y pueden bajar la versión digital. Bueno, el pago lo hacen a través de tarjeta o transferencias que tienen. Bueno, ahí hay los métodos. En la parte física nos escriben a nuestro celular al 09 86 82 19 50 o con Samia ya me conoce, y les hacemos llegar por envío de transporte o correo a domicilio. Entonces, tiene un costo, esto no es mucho, es significativo, más el costo del envío del transporte no llega ni a $10, te digo así, o sea, lo que hemos conversado. Entonces, para hacerles llegar inclusive a las casas. Hemos tenido mucha demanda en Morona, Santiago, ahorita nos están pidiendo en Loja. Digo, chévere, hagamos. Y para los amigos del extranjero, entren a Editorial Huanchuro WordExpress y ahí pueden comprarlo digitalmente. Eso, querida Samia, y agradecerte. El otro tema que me preguntabas también son los cursos que tenemos como fundación.
Sí. Sí, como fundación. En la Fundación Huanchuro. Exacto. Tienen ahí en su página web que ustedes pueden visitar. ¿En dónde, qué dirección tiene la página? Tiene www.huanchuroeducacionvirtual.org.es. ¿Sí? Entonces pueden ahí ingresar, están 35 cursos totalmente virtuales y pueden ingresar. ¿Qué temas nomás? Tenemos ahí desde la lengua quichua básico, avanzado, eso ya para los lingüistas. El mushu muyo, que contigo mismo armamos todo. Estuvimos trabajando. Sí. El otro tema es intercultural científica, cosmovisión indígena, ciencia y conocimiento indígena, conocimiento colectivo intercultural. Y ahí yo planteo lo que se llama un símbolo que es el huanchurito. El huanchuro es el símbolo de propiedad intelectual colectiva, que está aquí. Y nosotros le ponemos así, que es un círculo y un puntito, y que decimos que, bueno, yo pertenezco al pueblo Palta de la provincia de Loja y decimos esto es propiedad intelectual colectiva, porque uno pertenece, no es solamente una propiedad privada, porque también hay el ICBN, todas esas cosas. Pero hay que todas también, las de ley, diga. hay que poner también que somos de los pueblos, y ahí tenemos este símbolo también. Entonces pueden visitar nuestra página y también escribirnos y que sigan nuestros cursos y estas bonitas reflexiones. Bueno, entonces si queremos ilustrarnos, conocer más sobre el pensamiento andino, desde la ciencia, desde la academia también, tenemos ahí diferentes cursos que podemos aprovechar. Visite la página de Huanchuro y comuníquese con Ángel Ramírez. Para nosotros ha sido un gusto estar contigo aquí, acompañándonos y compartiendo esta nueva creación, este nuevo libro que nos está compartiendo la Fundación Huanchuro y Ángel Ramírez. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Queremos anunciarles que enseguida, después de esta tulpa, luego de 20 minutitos, vamos a tener otra tulpa más, un tema candente, un tema de mucha actualidad. Hay algunas dificultades en la zona de INTA, el tema de la minería metálica. Tenemos ya acá a la invitada que va a estar comentándonos, informando qué es lo que está pasando en este tema. Entonces, cerramos, Angelito. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día y que tengas un feliz retorno a la ciudad de Quito. Saludos a todos por allá. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. La tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.